Buenas tardes a todos. Mi intervención va a ser muy breve para darle todo el protagonismo al debate. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar dentro de la Semana del Acceso Abierto, que tengo que decir que nuestra universidad es una de las 7 universidades españolas, y hay 72, que organizan actos dedicados a esta semana, entre ellas, si no recuerdo mal, la Universidad de Huelva, la Huerta de Cataluña, la de Navarra, incluso la Politécnica también de Cataluña. Y bueno, hemos empezado hoy con una serie de mesas informativas en los distintos campus promocionando el acceso abierto, y este es otro de los actos previstos, además del programado para mañana con la conferencia de René Meguer. El acceso abierto, me imagino que todos los que están aquí sabrán a qué se refiere. Es un movimiento internacional que lo que propugna es el acceso a la documentación científica, educativa o de cualquier otro tipo, sin ningún tipo de restricción económica o legal, para facilitar el acceso de cualquier ciudadano a la información de forma inmediata, al mismo tiempo que garantiza los derechos de autor a través, por ejemplo, de licencias como la Creative Commons, ¿no? Entre los beneficios, ya he nombrado algunos, está la inmediatez, la garantía de evitar, bueno, la garantía, por lo menos el intento de evitar el plagio, porque lo que es conocido y difundido es más difícil de ser copiado, la visibilidad y por lo tanto el incremento de las lecturas y del acceso a esa información y por lo tanto de la cita de sus autores, y bueno, los repositorios a través de los cuales se difunde este tipo de documentación, y el de nuestra universidad, Acceda, es el que facilita esa difusión, pues garantiza las búsquedas avanzadas, el número de citas, da información sobre estas, sobre el número de descargas, etc. Yo no me voy a extender más, voy a ceder la palabra a Elena Mavisca, periodista de divulgación científica que ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones y que además ha apostado, colaborando con nosotros, cediéndonos el programa, creo recordar que se llama Explora, que difundimos se llamaba En Memoria Digital de Canarias, y que ya llevaba. En estos momentos participa en la cadena SER, en la programación regional, creo que es los sábados por la tarde, llevando la sección precisamente de divulgación científica, y ella es la que va a moderar la mesa de esta tarde. Sin más, le cedo la palabra a ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Como acabas de comentar, yo soy una divulgadora científica, soy periodista, básicamente, un oficio que no atraviesa buenos momentos, por otro lado, está también en crisis como nuestra economía, pero estoy muy orgullosa de ser una periodista y de ayudar en cierta medida a los investigadores. Algunos de ellos se encuentran aquí con nosotros acompañándonos, pues a explicarles un poquito mejor a la sociedad qué es lo que hacen y cómo lo hacen, que es muy importante, no solamente para qué sirve, porque a veces sabemos todos que el conocimiento pues no siempre tiene unos efectos inmediatos, pero sin duda siempre nos ayuda a avanzar como sociedad. Dicho esto, pues si les parece vamos a ver un pequeño vídeo muy simpático que nos va a resumir o nos va a ayudar a entender qué es esto del Open Access. Hello, I'm an open access article. And I'm a closed access article. What are you? Open access? Yeah, open access. Open access means free access to academic literature that are peer-reviewed and published just like you. So what's the difference? The difference is that it can be read online for free by anybody in the world. For free? That's impossible. You have to pay if you want to read me. Yeah, you're right. The taxpayer pays your author for writing you. They pay other scholars for peer reviews, and the publishers helps you to libraries that are also financed by the taxpayers. So what's the problem? The publisher gains the most in this, but only few people can take advantage of this knowledge financed by the public. That's why you're called closed access. Las pequeñas inconvenientes de la técnica, que todo pasa. Bueno, sin duda esto es también divulgación, nos están ayudando a conocer algo además de una manera divertida, diferente, curiosa, y en eso yo creo que nos tenemos que implicar un poquito todos, ¿no? No solo tiene que ser todo seriedad. Y bueno, yo es que en principio les quería contar una cosa. Yo creo que una de las máximas del periodismo, y que en este caso nos puede ayudar mucho a entender todo esto del acceso libre de la información científica, y es que lo que no se conoce no existe, nos guste o no nos guste. Puedes tener el mejor proyecto del mundo, puedes hacer el mejor espectáculo del mundo, incluso la mejor película,
puedes tener la mejor idea que pueda uno imaginarse, pero si no lo das a conocer, no sirve absolutamente para nada, nadie lo conoce. Y a lo mejor nos conformamos con que de manera endogámica lo conozcan nuestro grupo de personas, de amigos, de compañeros, de universidades, de grupos de investigación, pero no. O sea, vamos a ser realistas y pensar que lo que no se conoce no existe para nadie. Y yo creo que esa es una máxima que podemos llevar a cualquier ámbito de la sociedad del conocimiento. Dicho esto, quiero presentar a las personas que me acompañan hoy en la mesa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por un poco cedernos el tiempo en esta tarde lluviosa. Nadie teníamos nada mejor que hacer que venimos aquí a hablar de vacunarse. La playa hoy nos queda totalmente vetada, aunque mañana creo que empieza el fotosub en la playa de las Canteras. Voy a empezar por la única mujer de la mesa. Ella es María Jesús Vera, que es del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, buenas tardes. También nos acompaña el profesor Antonio López Calvet, que como me decía, todos lo conocemos aquí como Calvet, o sea que a partir de ahora nos podemos dirigir de esta manera. Y en el otro lado de la mesa, a mi izquierda, se encuentra Mario Hernández Tejera, que es del Departamento de Informática y Sistemas. También está Fernando Tuya Cortés, que es del contrato de Ramón y Cajal, profesor del contrato de Ramón y Cajal. Y ya por último está José Juan Santana, del Departamento de Química. ¿Qué tal ha ido el Año Internacional de la Química? Bien, muy bien. ¿No? Mucho trabajo. También hemos comunicado mucho este año de la química, entre todos. Como comentábamos al principio, acceso abierto. ¿Qué es esto? ¿Cómo surge? Este movimiento internacional, creo que surge sobre todo por una necesidad, y quizás también por, entre comillas, un cierto grito de enfado, de cabreo de algunas personas frente a un monopolio que pueda existir por parte de las editoriales, de las grandes editoriales, que al final quizás se han convertido en cierta manera en los dueños de la información científica. Y si nos vamos a la dimensión ética de la ciencia, lo primero que a mí me dijeron y que me llamó la atención de la ciencia cuando empecé a conocerla un poquito, es que el conocimiento es patrimonio de todos y que la ciencia avanza por una razón básica, y es por el debate entre diferentes posturas ante una misma historia, ¿no? Y gracias a eso avanza la ciencia, avanza el conocimiento, y ese es el gran valor que tiene por otra parte el conocimiento científico, que se puede debatir y se puede refutar, y si no, que se lo digan a Einstein, que se le ha presentado ahora mismo pues un problema gordo con los neutrinos, ¿no? Vamos a ver cómo avanza todo esto, pero tantos años teniendo a Einstein como Dios, y de repente estos elementos tan chiquitillos parece que nos van a hacer cambiar todos nuestros esquemas mentales en este sentido. Pasa superhéroe. Sí, la verdad que sí, pasamos de un nivel a otro. El debate, confrontación, como decíamos, vamos a plantearnos hoy quiénes son los dueños de la ciencia. Son las editoriales, son los científicos, es la sociedad, ¿quién? Y esa creo que es la primera pregunta que me gustaría pasarle a nuestros profesores que han venido aquí a ayudarnos a entender un poco todo esto. Si quieren empezar cualquiera, les pido esas intervenciones cortas, porque tenemos poco tiempo, y sobre todo hay que pensar que esto también se está retransmitiendo por internet y el mensaje tiene que ser directo. Mario, si quieres... Sí, bueno. Ahí plantea esa pregunta, una pregunta muy compleja. Porque yo trabajo en un área que es muy fronteriza entre la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la disciplina, digamos, más clásicas, más puras, tienen un objetivo claro, final, y es el conocimiento. El conocimiento en sí mismo. Y ese conocimiento planteado en primera instancia como el afán por alcanzarlo. En segunda instancia puede tener otro sentido. El sentido de mejorar la vida de la gente, cambiar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos al otro aspecto, que es la investigación tecnológica, nos encontramos con un mundo bastante más complejo. Yo me gustaría ser un poco
digamos, intentar animar el debate, planteando, digamos, unos conceptos iniciales, y es que la actividad científica y tecnológica siempre está financiada por terceros. Es decir, el dinero no sale de los investigadores, sale de terceros. Es un elemento fundamental porque forma parte de la historia de la propia ciencia. Siempre detrás de los grandes personajes de la historia, o que se han quedado en la historia como representantes de la actividad científica o tecnológica, han habido mecenazgos. Hoy día tenemos dos fuentes muy importantes de mecenazgo. Una de ellas es la financiación pública, que tiene un objetivo, y es el retorno a la sociedad como un todo del conocimiento generado, de alguna manera, como directa aplicación o como aplicación indirecta, o como conocimiento que se acumula para generar, digamos, algún valor presente o futuro. Y después está la otra, que es la financiada por las empresas privadas. Queramos o no queramos, en la situación en que nos encontramos y a la que vamos, cada día una mayor parte de la financiación para investigación vendrá de financiación privada. Queramos o no queramos. Y eso introduce unos nuevos elementos en este debate. Porque claro, cuando estamos hablando de financiación pública, estamos hablando de conocimiento por sí mismo, de difusión del conocimiento, estamos hablando de la ciencia en su más pura acepción. Y conocimiento libre, difusión máxima de conocimiento, etc. Pero cuando ya interviene financiación de empresas privadas para la realización de actividad de investigación, la sociedad, cuando invierte en investigación, tiene un retorno. La empresa privada quiere un retorno también. Entonces, una parte de la actividad que se realiza en ese ámbito, hay que ser consciente de que debe de retornar, porque las empresas quieren que retorne a ella de alguna manera. Entonces, eso introduce un elemento en el debate acerca de cuán de libre es el conocimiento, cuán de abierto es el conocimiento, cuando nos ocurren estos fenómenos, ¿no? Además, hay otros elementos para el debate, aparte de la propia financiación. Claro, cuando tienes financiación privada, las propias empresas tienen que tener retorno de lo que financian. Mario, vamos avanzando un poquito. Bueno, pues yo dejo el resto del análisis para si hay algún turno posterior. En cualquier caso, financiación privada está más interesada y más dirigida la ciencia cuando está financiada por empresas privadas, porque se dirigen a hacer lo que quieren. ¿O no? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿O no? Es que depende. Sí, normalmente, bueno, no sé si quiere alguien. Sí, este punto que acaba de introducir María es muy interesante. Está claro que cuando hay una subvención de parte privada, lógicamente es para resolver un problema, para una aplicación muy directa, muy concreta. Ya no hablo ni siquiera de una aplicación tecnológica, pero sí para resolver un problema como puede ser un problema de servicios, ¿no? Entonces está claro que debe haber siempre una confidencialidad entre el investigador y la empresa, ¿no? Efectivamente, pero eso no implica que una vez resuelto el problema, esa generación de conocimiento sea difundida, ¿no?, a toda la sociedad. Eso es muy importante. Actualmente los científicos nos encontramos con un problema, y el problema de la financiación pública, ¿no? Cada vez, en los momentos que vivimos, pues tenemos más dificultades con la financiación. Entonces, una de las vías es a través de empresas privadas, ¿no? Eso lleva ciertas limitaciones, como acaba de comentar Mario, pero tenemos que ir por esa vía, porque además parece que esa transmisión del conocimiento básico a una aplicación es más directa, es más rápida, siempre cuando hay una empresa detrás, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta actualmente esta posibilidad. Es verdad que no todas las ramas tienen esa misma facilidad con empresas como la parte de humanidades o la física, por ejemplo, la física básica o la química básica, pero es verdad que tiene que haber una conexión entre la parte privada y la ciencia. Por esta parte de la mesa, yo comparto a medias lo que se ha comentado, pero más que nada porque el debate sobre cómo tiene que ser la ciencia, yo creo que nadie debe decir cómo tiene que ser la ciencia.
La evolución de la ciencia ha sido espontánea en gran medida, se ha movido por intereses, la curiosidad natural al ser humano y a los primates y a los animales en general es lo que nos mueve a investigar las preguntas que nos hacemos. Y las preguntas son espontáneas y voluntarias. Miren, hay personas que estudian la velocidad, la frecuencia con la que aletea el ala de una mosca. Y mucha gente aquí me dirá, y eso es inútil. ¿Por qué se gasta dinero en eso? Pero luego resulta que eso lo hace un músculo que tiene un motor, que tiene una proteína, que un día se puede transformar y meter en un chip, y tenemos un motor pequeñito, microscópico, que se puede inyectar dentro de una persona, va arriba al cerebro y desatasca una... ¿Sabes qué quiero decir? Que el futuro y el recorrido de los avances científicos es inesperado, nadie lo puede predecir. Entonces, el conocimiento científico, el avance de la ciencia se tiene que basar en gran medida en la espontaneidad. Estamos asistiendo hoy en día a una sociedad tremendamente utilitarista, muy interesada en la ganancia económica, y entonces los políticos se amparan en esto para decirnos a los investigadores, tú investigas en este camino, en este otro. Miren, el último premio Nobel, no el de este año, el del año anterior, ganó el premio Nobel con la fertilización in vitro y ninguna agencia pública le quería financiar. Entonces, ¿por qué? Porque consideraban que eso era perder el tiempo, que no lo conseguiría, mil cosas, ¿no? O sea que yo creo que la ciencia, el intervencionismo político va bien para resolver problemas. Cuando tuvimos el problema del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no se sabía qué era al principio y que mataba a personas, era muy importante destinar muchos esfuerzos, la mayoría públicos, para resolver este problema. Y es lógico que a muchos científicos se les anime y se les diga, mira, aquí hay dinero para que hagáis proyectos para resolver el problema. Pero sí es muy necesario que los científicos tengan acceso a fuentes de financiación y puedan expresar su curiosidad con cierta libertad. Y con respecto a público y privado, yo solamente querría añadir que la mayor parte del dinero que se dedica, por ejemplo, a investigación biomédica en el país más importante y que más avances ha generado en este campo, que es Estados Unidos, que proporciona el NIH, National Health Institute, que es una agencia pública. O sea, incluso Estados Unidos, que es el paradigma de la investigación privada, o sea que las dos cosas son buenas. Steve Jobs es un ejemplo de investigación tecnológica privada, pero luego tenemos ejemplos muy buenos de investigación pública. O sea que yo creo que las dos ramas tienen que estar ahí, y dentro de la pública tiene que haber investigación dirigida a solucionar determinados problemas, pero es muy importante que exista la posibilidad de que haya investigadores que se les diga, mira, ¿qué ideas tienes? Pues estas, toma el dinero ya, que seguro que de ahí saldrá algo, y si no, miren, los algoritmos matemáticos que se desarrollaron y que se han aplicado luego para la tomografía computarizada, que ha servido, ha sido un avance tremendo para el diagnóstico médico, los hacían unos matemáticos y en principio no se sabía por qué hacían eso. Luego sirvió 50, 60 años después, cuando se empezaron a aplicar tecnológicamente, ¿no? O sea, como no podemos predecir, yo prefiero más, confío en la espontaneidad y en la curiosidad del ser humano y de los científicos. Al menos tener unas condiciones mínimas para que esa curiosidad hay que dejarla trabajar, ¿no? Por lo menos dejarla trabajar. Sí. Nos queda conocer las opiniones, María José y Fernando. Bueno, yo la verdad que he escuchado muchas cosas muy interesantes. En relación a lo que comentaba Calvet, yo también creo que ciencia básica y ciencia aplicada tienen que ir siempre de la mano. Son dos piezas del mismo puzzle, encajan una de otra, y la ciencia aplicada se nutre de la ciencia básica. ¿No? Sí es que es verdad que ciencia básica generalmente está más, se ejecuta más con fondos públicos, y la ciencia aplicada obviamente tiene una inyección de capital más de fondos privados, ¿no? Y eso pues va a hacer que las vías de publicación o la repercusión que puede tener toda esa generación de conocimiento puede ser distinta, ¿no? ¿Qué más te sirve? Yo sí que quería comentar una cosita ya enlazando directamente con el tema del Open Access, que lo comentó la moderadora, y es que yo de antemano y a priori considero que el movimiento es positivo. Es positivo por el simple hecho de que rompe un monopolio. Y el romper un monopolio ya es positivo porque ya va a ser que en este caso particular las editoriales se tengan que poner las pilas y se tengan que buscar fórmulas alternativas para de alguna forma incentivar que los investigadores continúen con ese tipo de línea, ¿no?
De alguna forma, a mí el movimiento Open Access me recuerda al movimiento del software libre, ¿no?, que ha surgido en los últimos años. Creo que ha sido muy bueno para romper grandes monopolios que ha habido. La pregunta, ¿Linux llegará a superar en algún día a Windows? Pues lo más lógico es que los dos sí que van a convivir, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento de Open Access de alguna forma siempre va a convivir con la forma más tradicional o más convencional de publicación científica. Yo, en el caso del Open Access, y por lo menos desde el punto de vista de humanidades, nuestro problema sigue siendo la falta de difusión de nuestros trabajos. Entonces, y sobre todo leyendo aquí el panfleto que ponía de Open Access, la sensación de inmediatez que puedes ver cuando tienes tu trabajo publicado en una revista, pero desde el punto de vista personal ya de investigación, tengo que preocuparme un poco por el impacto que puede de las distintas revistas, porque a mí me va a exigir la universidad que publique una revista de impacto, que sea reconocida, y yo lo que me da miedo y lo que quiero saber de este movimiento que está ya en plena efervescencia y que vamos a poner, porque no podemos ir para atrás, es saber cómo nos vamos a poner las pilas para que se nos reconozca también ese trabajo. A mí me gustaría en cualquier caso simplemente contarles una cosa. Hace The Guardian, el periódico británico, yo podía leer hace una semana algo que realmente en relación con el Open Access, que un artículo muy interesante que sin duda llama mucho la atención, ¿no? Y entre otras cosas cuentan, y además son unas declaraciones yo creo que incluso duras, en las que dicen que las editoriales académicas hacen que muchos parezcan socialistas. Yo cuando leí esto me quedé un poco, digo, ¿cómo? ¿De qué va esto? O sea, y entonces claro, cuando empiezas a leer un poco más y empiezas a conocer cómo está el mundo de las editoriales académicas y cómo, yo pensaba que esto era más fácil. O sea, una persona como yo, que es totalmente ajena al mundo académico e investigador, pensaba que esto era más fácil, pensaba que la revista Science o Nature te manda el resumen embargado para que lo puedas sacar, y luego me entero que los investigadores no tienen acceso, o sea que no es tan fácil acceder a estas publicaciones y a estos papers, ¿no? Entonces, incluso decía este artículo, ¿quiénes son los capitalistas más despiadados del mundo occidental? Hay muchos candidatos, en este caso votaba por las editoriales académicas. Es solo un dato. Para acceder al Times o al Sunday Times, por ejemplo, cuesta €1 al día. Tú pagas €1, te suscribes, pagas €1, y ese día, esas 24 horas, te puedes volver loco buscando artículos, imprimiéndolos, enviándolos, pero tienes 24 horas por €1. El precio medio para las grandes editoriales académicas son entre 31,50 hasta 42 €. Y leer un número, un artículo publicado hace 20 años te va a costar exactamente lo mismo. Y encima con el problema que solo tú lo puedes leer y usar tú, y se acabó. Entonces, también me gustaría preguntarle, ¿qué hacen ustedes para acceder a artículos que les puedan interesar y para contrastar las informaciones? Es decir, pagar por una suscripción anual es muy caro, ¿no?, para los equipos de investigación de una universidad como la de Las Palmas de Gran Canaria. Mario, no sé si querías apuntar algo sobre esto o querías plantear otro tema. No sé, bueno, es que yo cuando planteé lo que planteé al principio, yo lo que quería empezar a abrir el debate desde un punto de vista, yo intento ser sistémico. Y el planteamiento de acceso abierto sí o acceso abierto no está muerto desde que haces la pregunta, porque nadie te va a decir que no. Yo soy el primero que te digo no. Efectivamente que sí. Diré que sí. No voy a negar eso, porque evidentemente tiene todos los beneficios. Pero yo sí quería contextualizar dónde nos encontramos. Es decir, el mundo de las editoriales no tiene un pase, evidentemente. Esto no tiene un pase. Lo que está ocurriendo no tiene un pase.
pero no tiene un pase porque es un modelo de negocio que ha existido hasta ahora. Yo cuando empecé a trabajar en el mundo de la investigación hace ya unos cuantos años, no existía internet y las publicaciones me llegaban en papel y me llegaban 2 años después de que los investigadores habían acabado de realizar su trabajo y tenía que pagar por ello, es decir, o pagaba o no recibía la información, ¿no? Bien, no eres capaz de recibir la transmisión de conocimiento que se generaba. El mundo está cambiando radicalmente. El mundo de las editoriales está cambiando radicalmente. Un país que va muy atrás en este aspecto es nuestro, a todos los niveles. El otro día leí un dato, es decir, más del 70% de los jóvenes norteamericanos ya no leen en papel. Ya no leen en papel. El papel como elemento de lectura se va a quedar, se va a reducir a gente como nosotros, gente que ya tenemos una cierta edad y que nos han criado en otra cultura. Hasta el punto que ya son incapaces de leer letra escrita, o sea, no. Y en eso seguro que ustedes... Mis alumnos leen mayoritariamente el ordenador. El enlazado de la letra ya no claro, es decir, mis alumnos leen mayoritariamente en ordenador. Yo muchas cosas tengo que imprimir porque no soporto muchas horas delante de un ordenador, pero ellos no. Es decir, nos estamos moviendo hacia un mundo que está cambiando radicalmente. Y las editoriales son una de las, como estaba pasando anteriormente con la música, ha pasado anteriormente con el cine, son un modelo de negocio que está en franca decadencia, está muriendo ese modelo. Y hay gente que está agarrando a ese modelo como un cabo ardiendo. Es decir, a las editoriales científicas tal y como están, les queda, funcionando como están, les queda un tiempo. Lo que ocurre es que en ese tiempo de transición nosotros vamos a tener que convivir con ellos. Y vamos a convivir con el acceso abierto, pero vamos a convivir también con este tipo de estructuras, ¿no? Como comentaba la compañera antes, los profesores universitarios estamos obligados además a cumplir una serie de requisitos con las publicaciones, que hoy por hoy mayoritariamente las dan solamente las publicaciones que se imprimen a través de editoriales, que son las que pagan los derechos para estar en los índices de impacto. Entonces, digamos... Y no habría que romper esa tendencia. Efectivamente, todo eso hay que romperlo, pero lo que yo quiero mostrar es que no son solo las editoriales, es un ecosistema completo. Es un ecosistema completo muy complejo, que está en proceso de evolución, en el que el acceso libre es uno de los elementos de transición. Es uno de los elementos de transición y va a sufrir muchas evoluciones en el proceso. Como alguien comentaba antes, saldrán publicaciones muy buenas en acceso libre y saldrán publicaciones basura en acceso libre. Y el tiempo las colocará cada una en su sitio. Es decir, vamos a vivir ese proceso. Y en todo este proceso hay un montón de elementos que no sé si vale la pena por lo menos ponerlos sobre la mesa, ¿no? Porque claro, se confunden todos ellos, no sé si todo el mundo tiene claro esos conceptos, ¿no? Conceptos como propiedad intelectual, como derecho de copia, como patente, propiedad industrial, derecho de explotación. Yo y la gente que estamos en la área tecnológica no nos queda más remedio que distinguir entre estos conceptos. No sé si la gente que se encuentra en las áreas más humanísticas puede distinguirlos o los distingue porque a lo mejor no necesita distinguirlos, ¿no? Pero si son elementos fundamentales. Por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, tú eres el autor de una obra y la propiedad intelectual es tuya. Nadie te la puede retirar. Cuando tú realizas una publicación en una revista científica, lo que le cedes son los derechos de copia, el derecho de copyright. Y por tanto, la publicación se realizará a través del mecanismo que establezca la editorial, que puede ser solamente a través del papel, a través de papel o a través de pago por ordenador o por otras vías. Pues está la trampa también, ¿no? Porque al final el derecho de copia lo sigue teniendo la editorial, es decir, claro. mantiene los derechos de la propiedad intelectual, pero ¿de qué te sirve? Si al final no la puedes hacer uso de ella. Claro, no, el tema de todo esto, hombre, la propiedad intelectual es un elemento fundamental, porque al final tú eres el autor de ello, tú lo que estás cediendo el derecho de copia, pero claro, es un proceso, es una cosa que está en proceso de transición. Y antes nos comentaba una cosa muy interesante, Calvet, cuando hablábamos también de que está el negocio de las editoriales y en torno al mundo del acceso del Open Access también hay un gran negocio.
negocio, ¿no? Sí, claro. Aquí no hay hermanitas de la caridad. O sea, lo que quiero decir es que en Open Access hay gente que trabaja, que tiene que tener un sueldo, etcétera, ¿no? Entonces, una revista Open Access tiene un presupuesto. Generalmente es más bajo que el presupuesto que tienen las revistas tradicionales. Y eso se nota en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la oficina editorial de una revista muy asentada de factor de impacto medio alto es muy alta comparado a la calidad de las oficinas editoriales de otras revistas. Los revisores que tienen también suelen tener acceso a revisores de más nivel, etcétera, ¿no? O sea que no es exactamente que podamos comparar directamente Open Access con no Open Access, ¿no? Open Access ha sido un fenómeno que es posible que haya surgido pues, por estas razones, ¿no? Se han juntado estos factores, investigadores potentes que han decidido que quieren que sus artículos estén disponibles con más facilidad, junto con gente que ha visto un hueco de negocio alrededor del Open Access, ¿no? Y en este momento pues tenemos revistas Open Access, muchas personas que quieren empezar su revista Open Access, revistas Open Access que tienen factor de impacto, otras que no tienen factor de impacto, y luego tenemos revistas tradicionales. Yo, como investigador, ¿dónde quiero publicar? No donde la universidad me diga que tengo que publicar para tener factor de impacto, para ser no sé qué, para conseguir no sé qué. Yo quiero publicar donde mi artículo tenga más visibilidad, primero por la comunidad. Entonces, claro, si yo trabajo en una cosa muy especializada, quiero publicar en la revista especializada, porque ahí están los revisores que entienden de eso. Si mi trabajo es erróneo, me lo van a decir, me lo van a corregir bien y no me lo dejarán publicar, con lo cual el bochorno de ver cómo van contradiciendo mi trabajo otros autores posteriores no lo voy a tener que pasar. Y si uno ya ha fallecido, pues no quedas ahí retratado en la historia por tus ideas equivocadas y tus artículos erróneos, ¿no? Entonces, lo que quieres como investigador es hacer un trabajo, un reto importante, hacer un trabajo de investigación difícil, enviarlo a una revista donde los revisores son muy buenos, son duros, no te dejan pasar una cosa mala, con lo cual tus artículos, cuando consigas meterlo en esa revista, dices, esto ha sido un reto muy importante y he conseguido algo difícil, y eso es lo que produce satisfacción. Pero luego ese artículo es bueno, lo leen otros investigadores, lo citan, y esto es una cadena que continúa, ¿no? Open Access lo que te da es visibilidad, pero al final el que te pone el trabajo en el sitio que se merece va a ser la comunidad científica, que te lo va a criticar por escrito, lo van a citar para bien o para mal. Entonces eso lo va poniendo, ¿no? Open Access da una posibilidad de aumentar la visibilidad, pero las otras empresas académicas están ya, muchas de ellas, al cabo de un año, 6 meses, 2 años, etcétera, están liberando los trabajos. Entonces, eso ha sido muy positivo, eso lo ha provocado el movimiento Open Access. Yo hablando de esa transición, ¿no?, de estos dos polos, ¿no?, de las revistas tradicionales al Open Access, creo que el futuro inmediato es un híbrido, ¿no? Lo estamos viendo antes. Hay muchas revistas que, para ponerse las pilas, lo que han hecho ha sido, a partir de los 3, 4, 5 o 10 años, están liberando ya todos los artículos. Hay otro elemento que están incorporando recientemente, por lo menos en la revista de mi campo, yo veo que en revistas de mi campo se está haciendo, y es ya de antemano dar la posibilidad al autor de publicar el artículo como Open Access. Es decir, simplemente han sido muy listos y han dicho, bueno, pues para que una persona invierta 2.000 euros o 1.000 euros o lo que sea en una revista directamente de Open Access, vamos a darle esa posibilidad en una de estas revistas más convencionales. Entonces, eso está haciendo también que se fusione, ¿no?, el sistema tradicional con el sistema Open Access, ¿no? Entonces, a lo que vamos a llegar de alguna forma va a ser a una cierta mixtura, ¿no?, con elementos de los dos polos, que yo creo que son positivos. Otro tema es el tema del índice de impacto. Obviamente el índice de impacto para todos los investigadores es algo que es el pan nuestro de cada día, para nosotros es fundamental, igual que el número de citas. Sabemos que hay una correlación entre el número de citas que vamos a tener y el índice de impacto que tiene la revista, ¿no? Hay revistas dentro del movimiento Open Access, como son toda la familia de PLOS, PLOS One, PLOS Biology, etcétera, que son revistas que tienen muy buen índice de impacto y están muy bien reconocidas dentro de la comunidad científica. Entonces,
dentro del movimiento Open Access encontramos también una gran heterogeneidad. Encontramos esas revistas donde nadie quiere publicar, que son nuevas y que recibimos 20.000 emails todos los días para mandar sus artículos, y luego encontramos revistas ya muy bien asentadas, con un gran prestigio dentro de la comunidad y en la que todos nos vamos a dar de piña para intentar meter los artículos, ¿no? Entonces, encontramos ahí una cierta heterogeneidad también. Yo quería responderte un poquito a la pregunta que hacía sobre lo que gastamos los investigadores para poder publicar o para poder obtener información, acceder a la información. Afortunadamente en nuestra universidad, aquí está la biblioteca señor Basiga, tenemos una gran ventaja y es que se dedica mucho dinero a comprar revistas, sobre todo la electrónica, libros, y en ese sentido de verdad que yo estoy muy orgulloso, tengo que decir, porque en épocas pasadas teníamos que coger las tarjetitas, pegar los sellos y el artículo tardaba como un año en llegar, ¿no? Afortunadamente en ese sentido las instituciones públicas y sobre todo las universidades están gastando mucho dinero, es la única forma de acceder. Además, en el fondo, como empezaba Mario, el tema de la parte de las editoriales, en el fondo es un negocio, pero un negocio también es el Open Access, ¿no? Porque claro, para publicar en Open Access tenemos que pagar por publicar, ¿no? Sí, y dependiendo del nivel de la revista, ese coste será mayor. Es decir, que al final la institución también tendrá que pagar, ¿no?, para nosotros poder publicar o bien sacarlo de los presupuestos del propio proyecto. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado. Otro aspecto importante, ya lo habían comentado, es que las editoriales clásicas, las revistas clásicas se están adaptando y te dan la posibilidad, como decía Fernando, de publicar también en Open Access, pero también pagar, ¿no? Y luego el tercer aspecto importante para mí, que es uno de los argumentos de los no partidarios del Open Access, y es la calidad, ¿no?, la calidad de los artículos que se publican en Open Access, y ahí viene un poco lo que dice la compañera y también los Carlos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que hay algunas revistas de Open Access que tienen índice de impacto, pero muy pocas todavía. Pero claro, el investigador al que le exigen tener índice de impacto en su currículum, en sus revistas, ¿no?, sus publicaciones, se plantean: yo no puedo publicar en Open Access, ¿por qué no tiene índice de impacto? ¿Qué hago? Tengo que seguir con las editoriales y las revistas clásicas, ¿no? Entonces, ese es el argumento más importante de los no partidarios del Open Access, y es la calidad de los artículos que se publican en Open Access, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Y por eso yo creo que todavía está costando que entre todo el sistema del Open Access, ¿no? Por lo que veo, ustedes se dedican más tiempo de su actividad académica a arreglar papel y a ver qué hacen, que a investigar, ¿no? Al final, o una cosa más. Menos mal que no me dedica a esto. Hay que ser polifacético. Comentando, se me fue, recuerdo cómo era, que no solamente lo de la calidad, la importancia de la calidad, sino también, por ejemplo, se habla también de la visibilidad y por otra parte del plagio. Que evitar el plagio cuando tú haces conocer tu trabajo que es lo que fue en mi caso fue lo que me pasó en un congreso, que yo en un congreso un trabajo y me quedé asombrada cuando lo vi con mis datos plagiada completamente. Entonces, y en ese caso, para mí lo del Open Access me resulta interesante, pues porque tienes que de alguna forma citarme, por lo menos, decir que este trabajo lo sacaste de aquí, de este congreso al que fuiste y asististe, porque es que en ese sentido yo lo veo. Yo entiendo también lo del índice de impacto y eso es una cosa que me preocupa, pero en principio la visibilidad y el plagio es una cosa que también está bien. En cualquier caso, el tema del plagio, ¿no?, que es una cosa que, por lo que he visto, preocupa evidentemente muchísimo, y que es más fácil rastrear un plagio en internet en publicación de Open Access o hacerlo por los mecanismos convencionales. Pregunto aquí porque además eres especialista en nuevas tecnologías. Vamos a ver, si te soy sincero, mi experiencia con el plagio es que lo detecta circunstancialmente. Así, de pronto te lo encuentras.
encuentras que alguien ha publicado un artículo que es un copia y pega de otro tweet. Realmente no lo buscas. Y es muy difícil rastrearlo. Si te vas a buscarle, no, es muy difícil que lo puedas encontrar. Alguien que hace un copia y pega de un trabajo de otro se cuida muy mucho de conservar el título o de conservar los descriptores principales. Con lo cual, hacer un rastreo en base de datos del trabajo de posibles plagios no es una tarea fácil. Además que ninguno de nosotros creo que se mueve originalmente buscando los plagios. Es decir, no es una preocupación vital mía y no creo que sea de ninguno de nosotros el buscar... Pero fastidia, ¿no? Hombre, cuando te lo encuentras claro, ¿no? Pero quiero decirte que es una cosa que se encuentra circunstancialmente. Yo creo que, perdona que te interrumpa, en el ámbito más humanista, artístico y creativo, puede que sea más fácil que se produzcan estos fenómenos de plagio, porque, claro, la visibilidad no es tanta y demás. Pero en los ámbitos más científicos, en ámbitos de las ciencias duras y de las ciencias naturales, por ejemplo, entonces ahí es un poco más difícil, porque si el artículo va a una revista buena, los revisores buenos, porque la mayoría suelen tener un nivel alto para la revista buena, suele ser proporcional esto, ¿no? Aunque no siempre se cumple, pero bueno, la cuestión es que suelen conocer la literatura. Y cuando tú revisas, si conoces la literatura, dices, esto parece, me suena. Entonces tú puedes coger y meter ese segmento en software antiplagio. Y lo he hecho más de una vez y he detectado. O sea, yo me acuerdo de haber detectado una vez un trabajo revisándolo, que habían cogido el resumen del PubMed enterito, prácticamente, de otro artículo y lo habían puesto como introducción del suyo. Por supuesto, cuando lo detecté, me sentí muy satisfecho. Porque le digo, mira, les he detectado, además sé de qué artículo lo han sacado, ¿no? Y cuando hice mi comentario al editor le dije, además esto está, en el comentario privado, está sacado del resumen publicado en PubMed de este otro trabajo. Lo machacaste. No es que por eso tiene que haber revisores, ¿vale? No es machacarlo, es simplemente que eso no se puede hacer. Y esto hay que perseguirlo, esto se considera algo muy serio. Evidentemente, cuando hablamos de plagio estamos hablando, como bien dice, de algo que normalmente sí. Probablemente. No conozco los aspectos jurídicos, pero probablemente. Pero estamos hablando de algo que normalmente se realiza fuera de los circuitos de primera línea. Normalmente cuando alguien plagia un trabajo de otro, lo normal es que no lo introduzca en un circuito de primera línea, porque como comentaba, normalmente los revisores son de muy alto nivel y ese tipo de cosas las detectan entre su conocimiento del tema y las herramientas de ayuda que se ponen en sus manos para identificar los trabajos. Cuando eso ocurre en publicaciones de otro nivel. Pero no creo que eso sea una de las grandes preocupaciones que tengamos, salvo momentos esporádicos en que te encuentras con ello y te da rabia. Yo no creo que sea una de nuestras grandes preocupaciones. Yo creo que sí, un poco siguiendo con el tema del plagio, yo creo que son situaciones muy puntuales. Incluso yo creo que ya las revistas buenas, como comentaba Calvet, es decir, con un nivel alto, ya ni siquiera admiten trabajos que sean muy parecidos. Es decir, donde no exista novedad. Entonces, eso es muy bueno, porque significa que la calidad cada vez es mayor en las revistas. Bueno, yo me imagino que en todos los campos, con un 50 o 60% de los artículos ya los rechazan prácticamente porque no ven nada nuevo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, como decía Mario, no es una preocupación, ¿no? Porque son puntuales. Yo creo que lo más importante es la calidad de los artículos, la originalidad, ¿no? Y en ese sentido los referees normalmente en las propias revistas, cuando te llega un trabajo para revisar, te da la posibilidad de hacer una búsqueda gratis, ¿no? Para ver, para contrastar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay bastante control, ¿no? Y yo creo que hay que tender a eso. Fernando, ¿quieres comentar algo? Sí, quiero comentar algo. Me salgo ya del tema de lo del plagio, ¿vale? Hay un elemento que no hemos hablado positivo del tema del Open Access, y es que hay determinadas ramas del conocimiento
que tienen un montón de gente que no la ejecuta de manera profesional, pero sí de forma aficionada. Por ejemplo, asociaciones de astronomía. Existe muchísima gente. Una que me toca a mí de cerca, asociaciones de malacólogos, gente que se dedica a coleccionar conchas. Existen miles de coleccionistas por todo el mundo. El tema del Open Access está facilitando que toda esa documentación, que toda esa literatura llegue a esta gente. Y eso está facilitando la interacción entre los profesionales y los amateurs. Y los amateurs muchas veces tienen una disposición total a facilitar datos a los profesionales. Entonces, eso está suponiendo un avance en el conocimiento y un avance de algunas líneas de trabajo particulares. Entonces, es un elemento que no hemos comentado que yo creo que es positivo por parte del Open Access, ¿no? Yo creo que lo dejo ahí. Yo creo que en la revista de Open Access, hombre, para mantener un nivel de exigencia como la clásica, tienen que invertir dinero. Antes tienen que invertir dinero porque no se puede permitir esto, ¿no? Es decir, porque es que si no, la gente no va a poder publicar ahí, y ellos saben que los científicos necesitan tener los artículos en revistas buenas, con un índice de impacto, con un índice de calidad, etcétera, reconocido, porque si no, no les publican. Entonces tienen que ir por ahí. Evidentemente yo creo que pasará un tiempo hasta que se adapten, ¿no? Ese tiempo de evolución que decía Fernando, se tienen que ir adaptando, y esto llevará tiempo. Y luego el tema también de que los científicos se mentalicen, ¿no? Mentalicen de que se puede publicar ahí con cierta tranquilidad. Yo creo que como todas las cosas que empiezan, ¿no? Llevan un tiempo de adaptación. Y luego está el reconocimiento público, es decir, estamos hablando de que cuando queremos que se nos reconozca a nivel de los organismos oficiales esos artículos, y no a nivel de la NECA o de la CECAU, queremos que eso se reconozca. Entonces, como siempre van detrás de todos los papeles y va siempre como a la saga, pues habría que tenemos que hacer un llamamiento a que se pusieran las pilas para tanto la Universidad de Las Palmas como todos estos organismos oficiales que nos están continuamente evaluando para que estos artículos sean aceptados. A mí se me parece interesante porque al final nos vamos a los cimientos de una de las preocupaciones que tiene el investigador, evidentemente, para que reconozcan su trabajo, es precisamente la publicación y el impacto, ¿no? A mí siempre me hablan de eso, pues este es muy importante porque fíjate dónde ha publicado, me enseñan una lista, que bueno, que no sé, claro, al final, pero ¿qué deben hacer las instituciones públicas, las universidades en este sentido? O sea, ¿qué mecanismos proponen ustedes para que se rompa a lo mejor esta tendencia? Yo creo que más que romper una tendencia, lo importante es tener herramientas para valorar la calidad. Y hay que perseguir... Pero si te siguen exigiendo que una determinada publicación... No, pero la calidad se puede medir de muchas formas, ¿no? ¿Cómo puedes medir la calidad de un científico? Pueden medirla por los proyectos que consiguen, por las citas que reciben sus trabajos, por el factor de impacto medio de las revistas en las que publica, por los comités editoriales en los que forma parte, por las conferencias que le invitan a dar en el extranjero, sociedades científicas de alto nivel, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va construyendo ese prestigio, ¿no? En el caso de las ciencias blandas, en el caso de las ciencias sociales, yo estoy a camino de los dos campos, porque para algunas cosas estoy en biomédicas, para otras estoy en ciencias sociales, ¿no? El doctorado que yo tengo es en filosofía y ciencia de la educación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que en estos campos existe menos tradición y han ido un poco a remolque de los otros campos, ¿no? Yo el problema que le veo es que para mí el error que se comete dentro de la comunidad universitaria, a veces desde el campo de sociales, es el pedir un tratamiento especial o el intentar eludir la búsqueda de la calidad en el sentido de, bueno, ¿cuáles son las revistas más difíciles? Estas, en inglés, pues ahí es donde hay que ir. O sea, hay que olvidarse de otras estrategias, ¿no? Y luego hay herramientas para medir la calidad de la producción y corregirla en función del tamaño y de la importancia que tiene el campo en el que uno trabaja, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo de investigación hay gente que trabaja en biomecánica. Esto es una cosa muy pequeñita.
claro, conseguir citas en biomecánica es mucho más difícil que conseguir citas en algo muy básico de química, ¿no? Que afecta a muchísima gente, ¿no? Pero esa hay forma de corregirlo. Lo importante es que el trabajo tenga calidad y que la comunidad científica lo reconozca. ¿Cómo reconocen los científicos que un trabajo tiene calidad? Pues normalmente citándolo en otros trabajos y demás. Pues estos son los indicadores que habría que utilizar. Yo asistí al nacimiento de PLOS ONE, me incorporé en PLOS ONE cuando llevaba funcionando 1 año y medio o una cosa así, no tenía impacto. Y a mí me engancharon porque me dijeron que uno de los editores de Science o Nature, no me acuerdo de cuál de las dos revistas venía, había fundado esto, y era el que lo dirigía, y que la revista iba a ser muy seria y demás, y entonces pues digo, bueno, pues me voy a incorporar a esto. Y al principio de empezar, dentro de la comunidad de editores de PLOS ONE se discutía continuamente si esto iba a tener éxito o no, porque no tenía impacto. Entonces la respuesta de la revista a no tener impacto fue crear una pestaña que hay en la página web de PLOS ONE, donde aprietas la pestaña y se llama Metrics. Aprietas ahí y entonces te salen las descargas que ha tenido tu trabajo publicado desde que se publicó y cómo va la evolución de descargas, las citas recibidas por el trabajo, etc. Es decir, que al final, aunque no tiene, bueno, ahora ya tiene factor de impacto, pero en la época en que no tenía impacto, tú podías ver el impacto relativo, ¿no? Entonces te llevas muchas sorpresas. Les voy a poner un ejemplo. Un compañero nuestro, de nuestro grupo de investigación, se llama Joaquín Sanchís, publicó un trabajo recientemente de medición de volúmenes musculares con resonancia magnética en futbolistas y en tenistas profesionales. Entonces, este trabajo, en cuestión de 2 meses, tenía 3.600 descargas, que es algo impresionante comparado a otros que nosotros tenemos otros trabajos que en 2 años han conseguido 700, 800 descargas en toda esta revista, ¿no? O sea que también te informa, estas revistas Open Access te dan a veces herramientas para medir la calidad del trabajo y tener indicadores que tú puedes arguir. Entonces, solo es cuestión de buscar la calidad y no estar encerrado dentro de unos márgenes muy estrictos, de decir, lo que no tenga impacto no vale, no. O sea, hay otras formas de medir también. Lo que ocurre es que lo que no se puede hacer es intentar colar cosas que no son buenas a través de revistas, que son coladeros, y luego pretender que eso tenga el mismo valor que otras cosas que han costado mucho más. O sea, hay que buscar un equilibrio e ir modificando los criterios de valoración a medida que esto va cambiando, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo buscamos la calidad en la ciencia? Que no sean los métodos habituales, tradicionales. Bueno, vamos a ver. La ciencia es una metodología para medir la calidad que está muy contrastada. El método científico y después el método de reconocimiento de la actividad científica que se ha estado por aquí. Los métodos de publicación basados en la evaluación por pares, con gente que forme parte de los comités editoriales con nivel. Yo creo que, digamos, el mecanismo lleva muchos años funcionando. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero funciona bien. Funciona bien. O sea, yo creo que el mecanismo no es malo, originalmente. Se pueden probablemente ensayar otros mecanismos, pero este no es malo. Pero sí me gustaría también decir otra cosa, y es, no confundamos acceso abierto con gratis total. Gratis total. Básicamente, lo que quiero hacer entender es que los pajaritos preñados no existen. Es decir, el montar una estructura de publicación, aunque sea a través de internet, etcétera, 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 tiene unos costes. Y esos costes tienes que asumirlos alguien. Alguien los tiene que pagar. Entonces, o lo pagan instituciones públicas, como lo pagamos todos, o lo pagan los investigadores a través de los medios de financiación que tienen cuando van a publicar, o se pagan con donaciones o con el método que sea. Pero alguien tiene que pagarlo. Eso sí tiene que pagar. Por lo tanto, eso tiene unos costos. Es decir, realmente lo que yo creo que está en debate en este momento es el modelo de cierre de las publicaciones que tienen
que tiene la publicación científica realizado por las editoriales tradicionales. Eso es lo que está en debate, lo que está, yo creo que sufriendo sus últimos coletazos. Con los años probablemente esto evolucionará, y habrá que ver cómo evolucionará a lo mejor a acceso abierto, tal y como lo entendemos ahora, o a las editoriales con otro modelo de negocio, explotando esto de alguna manera, o con ambos modelos conviviendo, no lo sé. Pero probablemente evolucione, ¿no? Lo que sí está claro es que detrás tiene que haber dinero para sustentar todo esto. Es decir, la imagen que pueda haber de que detrás de todo esto hay una serie de seres angélicos que hacen que las cosas funcionen, eso está bien para contárselo a los niños en los cuentos por la noche, pero la realidad no es así. La realidad todo tiene un coste. Hay personas que trabajan detrás, que reciben sus nóminas, como alguien comentó antes por aquí, que hay que pagar. Y hasta la gente que trabaja en las ONG cobra nóminas. El problema es que los márgenes de beneficio no pueden ser tan altos, ¿no? Bueno, no pueden ser tan disparados. Bueno, puedes plantearte a lo mejor que sea una organizaciones no lucrativas las que estén detrás, pero tienen costes. Las ONG tienen costes de funcionamiento. Siempre tienen costes de funcionamiento. Eso hay que asumirlo. Es decir, no todo el dinero que se dona a una ONG llega para los niños que están pasando hambre en Etiopía, desgraciadamente. Hay unos costes de funcionamiento que hay que sufragar, que son los de las propias ONG. O sea, eso hay que entenderlo. Es decir, el mundo es así. El mundo es así. La realidad en la que vivimos es esa. Y no es malo que eso ocurra así. No es ni bueno ni malo, es así. Entonces, en este ámbito ocurre algo similar. Antes hacía una pregunta que qué hacían las instituciones, ¿no? para controlar la calidad o para, digamos, que la gente publique bien. Yo creo que las instituciones no tienen esa obligación. Es decir, yo creo que ahí la obligación es del investigador, ¿sí? El investigador hace una investigación, ya sea básica, ya sea aplicada, y él mismo tiene que poner su nivel de exigencia, ¿no? Las instituciones tienen que poner medios, ¿no? Para poder trabajar bien, para poder acceder a la bibliografía, etc. Pero fundamentalmente es el investigador, ¿no? Y evidentemente tenemos que entrar en el sistema, es decir, un sistema, pues bueno, para luego evaluarte, para luego darte proyectos, para subvencionarte investigación, etc. Y hay que ir por ahí. Si no estás en esos niveles, lógicamente no puedes llegar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamentalmente la exigencia que se pone el propio investigador. Y las instituciones ahí pues le dan en la libertad de cátedra, que se llamaba siempre antes. Si cada investigador puede investigar una que quiera, pero está claro que tiene que tener un nivel de exigencia determinado para poder publicar en determinadas revistas. Bueno, yo planteaba sobre todo un modelo a la hora de evaluar. Si solo tenía que ser una cuestión cuantificada en revistas tales y como planteaba otras herramientas, otros mecanismos que tienen que entrar en juego porque quizá ahora sea el momento. Sí, pero yo creo que las instituciones, yo creo que afortunadamente se intenta ir a los datos más objetivos posibles para evitar precisamente esas diferencias de unos y otros, ¿no? Entonces, lo que comentaba Carmen, es decir, proyectos, comunicación en el Congreso, artículos de revista de impacto, no de impacto, etc. Son datos objetivos, está claro, y es un sistema que hay que ir, ¿no? Luego, evaluar otras cosas que son más subjetivas, yo creo que incluso ni se debería plantear, ¿no? Porque hay exactamente. Pero sin embargo, por desgracia, no sé, Juan, eso en España en el año 2011 ocurre. Te puedo poner un claro ejemplo en todas las oposiciones a los organismos públicos de investigación del Estado, como el IEO, el SEBAT, etc. El concurso de oposición consta de dos fases. Una primera fase, que es el concurso donde se hace una evaluación del currículum de los aspirantes, y una segunda fase donde el aspirante tiene que elaborar su visión de la actividad que le gustaría desarrollar en el futuro. Es decir, se evalúa a la gente no por lo que ha hecho, sino por lo que pretende realizar en el futuro. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que tiene el sistema para colar a aquellas personas más afines al sistema. Es decir, que la cosa... O sea, más que colar, yo creo, permítame que te corrija, es el mecanismo que tiene el sistema para soslayar sus propias normas, ¿vale? Entonces, bajo la excusa de la entrevista no sé qué, a este que es menos brillante que este otro le damos el puesto porque le interesa que lo tenéis en ese modelo, ¿no? Esto
esto pasa en todos lados, en todos los países. Lo que ocurre es que aquí estamos un poquito más rezagados y nos ponemos colorados con más dificultad ante estas cosas, ¿no? Okay. Pero sí que sería bueno. En este ejemplo de la oposición a los hobbies ya es bastante exagerado. Luego hay, por ejemplo, una clase de profesores en la universidad, ese tipo de cosas no se tienen en consideración, sino que nos paremos mucho más cuantificable y muchísimo más objetivo. ¿Vale? Vamos a ver, ¿tú quieres decir que en las plazas de profesor de universidad existe la libre competencia? No, pero no estoy diciendo eso, pero desde luego que creo que por lo menos los baremos son más justos a una oposición que a un He estado yo en muchas oposiciones y que las haya ganado el que no fuera de la casa en algunas, pocas, pero en algunas, ¿vale? Entonces es muy raro, el sistema no es, en esto hay que mejorar mucho, es algo que nos ocurre aquí, no ocurre tanto en el mundo anglosajón, pero a nosotros sí que nos ocurre, ¿eh? Entonces sería conveniente que esto rotara más, ¿no? Y si buscamos, siempre al final todo es la búsqueda de la calidad. O sea, si tú quieres más calidad en tu sistema, ¿qué quieres? Mejores investigadores, búscalos. Si esto fuera, si yo voy a montar un club de fútbol, me busco al mejor entrenador posible y a los mejores futbolistas, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu universidad avance en investigación, tienes que captar a los mejores investigadores. Muy posiblemente tú eres un ejemplo de eso bien hecho, porque Ramón y Cajal significa que ha habido una acción activa de captación, ¿vale? Y has venido a parar aquí. Eso es bueno para esta universidad, lo que pasa es que tendría que haber mucho más de esto. Y cuando hay una plaza de universidad, es duro, pero si quitas la competencia no es lo mismo. Que exista la posibilidad de que nos saquen la plaza, pero que no te vayas al paro. Si tú arreglas la parte de que no te vaya, de que el que pierda no se vaya al paro, ya está, ya puede haber más competencia. Y si hay competencia en todos lados, empieza a haber rotación. Y si hay rotación y viene gente de un sitio, gente de otro, ¿por qué ocurre? Que llegan nuevos conocimientos y claro, la transmisión y las posibilidades de que se creen cosas nuevas son mucho mayores. Eso es Esa lo es la que diferencia del... Al final eso open access. Creo que Mario quería apuntar. Quizás a lo mejor si hablamos de esto es que no teníamos del debate, estaríamos en otro debate que valdría la pena tener, pero quizás a lo mejor no es el objetivo de... En cualquier caso ya nos queda poquito tiempo. Me gustaría también invitar a la gente que está aquí o la gente que nos está siguiendo a través de internet que por el chat quizás nos quieran plantear alguna cuestión, alguna pregunta, pues los minutos que nos quedan lo podemos hacer mientras pues seguimos hablando del tema. Bueno, yo simplemente dar un dato optimista, ¿no? Lo que comentaba Calvet, se han dado pasos importantes, ¿no? En este sentido. Sí, hay mejoras. Sí, hay muchas mejoras. Hace 20 años o así. Efectivamente. Y yo creo que esa es la línea, ¿no? Y yo creo que se está avanzando bastante. Es verdad que todavía queda laguna. La Universidad Española ha cambiado en los últimos 30 años de una manera radical. Es decir, hace 30 años no aparecíamos en ningún lado en cuanto a presencia investigadora. En estos momentos estamos muy presentes, estamos en un nivel alto en los rankings a nivel nacional y en algunas áreas estamos muy bien representados. Es decir, somos un país de la dimensión que tenemos. Bueno, ya que hablamos y venimos de donde venimos. Y ya que hablamos de la universidad, me gustaría también yo plantearle para ir terminando si ustedes creen que o es imposible o creen que no es necesario, porque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también mandate a sus investigadores cuando la investigación se hace con fondos de la propia universidad, pues que su producción también aparezca en el comercio, ¿no? Ya veremos los mecanismos, ya estamos hablando y mirando cómo se están diseñando y todavía quedan un tiempo para que terminen de implantarse, pero ¿lo consideran necesario o creen que no? Que eso no se está haciendo. Porque dejarles de libertad a cada investigador para que lo haga. Creo que es un tema delicado. Sí, por eso lo planteo. Es delicado. Así que quiero que se mojen. No, precisamente por lo que decía antes, yo creo que el investigador tiene afortunadamente
amplio abanico de posibilidades de esa libertad de cátedra que antes se hablaba, ¿no? Que antes se llamaba así, ahora no se llama así, ¿no? Pero sí esa capacidad investigadora que tienen los profesores de la universidad, los titulares, los catedráticos, y es de investigar lo que quieran, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que ellos deben tener también la libertad de publicar donde quieran, ¿no? Y tomando como base la calidad, ¿no? Que la institución, mándate algo. Hombre, yo creo que estamos en un suelo resbaladizo, y yo creo que lo más importante es que la institución apoye a que los profesores investiguen y tengan los medios para investigar. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y yo creo que la institución se va a regocijar de que los investigadores publiquen y en revistas. Yo creo que eso es lo más importante. Pero ahora ya dirigir un poco el tema, yo creo que es un poco complejo y muy delicado, ¿no? ¿Qué piensa? Coincido completamente contigo. La cuestión de publicar en Open Access tiene ventajas en términos del aspecto filantrópico y de difusión del conocimiento y demás, ¿no? Y luego tiene ventajas para el investigador porque te leen más, te pueden criticar más, puedes aprender más, te dan más citas y todo esto, ¿no? Lo que la universidad para mí podría hacer es al profesor que quiere publicar Open Access, decirle, ¿quieres publicar en Open Access? Te cuesta 1.500 euros, pues subvencionamos X% de lo que te cueste la publicación ahí. Que publicas en una revista tradicional y que nuestra universidad tiene la política de que aunque publiques en una revista tradicional hay que hacerlo Open Access, pues te pagamos por lo menos X%, es decir, que no puede ser solo responsabilidad del investigador buscar los recursos para hacer la investigación, para corregir el inglés del trabajo, buscar los recursos para pagar la publicación. Y además la mayoría de las publicaciones se producen una vez que se ha terminado el proyecto de investigación. O sea que realmente tienen que hacer encaje de bolillos para buscar dinero para pagar las publicaciones, ¿verdad? ¿Quieres contar algo? Pienso exactamente igual que tal vez dice Martínez, no sé cuál. Cada investigador tiene que publicar donde quiera. Obviamente, una persona que le gusta más un tipo de revista más tradicional tirará por ahí, y por ejemplo yo en mi caso voy a intentar publicar en revistas que sean más de Open Access, ya sea Open Access convencional o revistas más tradicionales que ofrezcan esa posibilidad de Open Access. Cada uno tiene que tirar por donde quiera, y lo que sí sería muy positivo es que la universidad apoyara económicamente ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque publicar un artículo en Open Access te puede salir entre 1.000 y 2.000 euros, ¿no? Que es dinero que en realidad tú estás quitando de dinero para investigar. Si en vez de pagar unas analíticas que te podrían repercutir positivamente en mejorar tu investigación, tienes que coger ese dinero para publicar ahí. Entonces, si hubiera ayuda por parte de la universidad, yo creo que sería una forma muy positiva de fomentarlo. ¿Y herramientas como la que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Acceda? ¿La conocen? Sí. ¿Qué valoración hace? Muy positivo. Hay que implicarse todavía más. ¿Estarían ustedes dispuestos también a subir ahí sus artículos? Reírla en Twitter a todo es muy positivo. Quería hacer una pregunta, ¿no? Que yo entiendo esa libertad de cátedra en la que al parecer todos están de acuerdo, pero hay un imperativo legal, hay una normativa que parece que el gobierno de España está un poquito más allá que lo que he oído, la conclusión que han sacado. Por último, hay una ley de la ciencia de obligado cumplimiento y que habla que de lo público, como decía Mario, tiene que volver, tiene que ser público. Entonces, está muy bien lo de las empresas y tal, pero es que hay muchas cosas financiadas públicamente financiada con dinero público, perdón, y que por tanto debe volver, y a mí me gustaría oír algo de así a los investigadores, pero de una manera contundente. Y lo privado ya hablaremos y tal. Por otra parte, hay un real decreto que habla de que las tesis doctorales todas, absolutamente todas, desde febrero, tienen que estar en acceso abierto. Entonces no se entiende por qué no lo están. Yo iba a matizar una cosa de Lina, y con respecto a lo que hablado tú, Juan y Carmen, y es que yo creo que no estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Sino que realmente la ley de la ciencia en su artículo 37, por supuesto yo soy partidario del Open Access, pero también defiendo esa libertad para que el investigador coloque su publicación con el grado de calidad máximo que quiere llegar. O sea, hoy lo hablaba con Calvet,
de que no solo es publicar el revista del factor de índice de impacto, sino publicar el primer cuartil de la revista de índice de impacto, que el artículo tenga el mayor número de citas y que trascienda más allá de lo que es el pequeño grupo que uno conoce y sea conocimiento en general, ¿no? Realmente lo que dice la ley de la ciencia en su artículo 37 es que no que obliga al investigador a decirle, usted publica en revista de Open Access, no se trata de esto, ¿no? Sino de que transcurridos 6 meses o el tiempo que haga falta, los 12 meses de embargo, etc., ese conocimiento repercuta en el acceso abierto, ¿no? Y entonces eso que a lo mejor no es la inmediatez del conocimiento, que es muy acelerado, pero que nos lleva a aquellas veces que buscamos los artículos, tardaban 1 año y más de 1 año en llegar. Para nosotros como biblioteca, como biblioteca nos supone que la inversión que estamos, el esfuerzo inversor que se está haciendo por parte de la universidad en bibliotecas como recursos electrónicos se retraiga, porque se va a colocar en acceso abierto esa publicación transcurrido X tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el precio que le cobra a la biblioteca el editor científico Nature, que le cobra miles de euros por tener la revista en acceso abierto, que lo que nos va a cobrar a un investigador como persona que hace la suscripción, que a lo mejor no llega ni a 75 euros o 100 euros anuales de coste de la revista, ¿no? Que es la suscripción privada personal, ¿no? Entonces, claro, yo lo único que matizaba eso, no que se obligue al investigador a través del mandato, que es como los anglosajones lo han especificado, y nosotros hemos tratado ese tema de que política, mandato, realmente es un término anglosajón, ellos han hablado de mandato, y es transcurrido X tiempo, esa publicación debe pasar a acceso abierto, ¿no? Puede ser 6 meses, pueden ser 12 meses, ya eso lo establece la propia normativa de las leyes, de las regulaciones a posteriori. Tú has visto que las revistas, incluso las que son cerradas, no open access, estas revistas ya establecen como si tu trabajo ha sido financiado por el gobierno americano, como la ley americana te dice que tiene que estar en open access en un tiempo determinado, ya te dice que si su trabajo ha sido financiado por el gobierno americano, se lo pondremos en open access. Eso es lo positivo de este movimiento, no la obligación de decirle, no, oiga, le vamos a dirigir su investigación para que sea publicado en PLOS ONE. No, yo no creo que eso sea un movimiento open access, sino que va muchísimo más allá, ¿no? Es toda una filosofía de generar conocimiento no gratuito, ¿no? que cuesta dinero, sino de generar conocimiento a una amplitud. Yo es que pienso, los pobres de Senegal que quieran investigar, ¿no? Nosotros estamos aquí planteando acceso, que si nos gastamos tal, pero es que resulta que la mayor parte del mundo tiene que acceder a esta información para generar conocimiento, y hay que dársela de alguna forma, ¿no? Y por supuesto la premisa de que lo que está financiado con fondos públicos acabe revirtiendo en la sociedad general, creo que es, vamos, el alma mater de este movimiento, ¿no? Sí, de todas formas, un poco siguiendo lo que dices tú y Avelina, de claro, todo lo que está subvencionado, todo lo que se ha hecho a través del fondo público, revierta. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nos dan proyectos del Ministerio del Plan Nacional, evidentemente luego siempre en los informes anuales y en los informes finales hay que poner el número de publicaciones correspondientes que ha salido. Digamos, ya eso estamos cumpliendo una parte del artículo de la ley de la ciencia, ¿no? Efectivamente, aquí no se dice de open access, sino dar divulgación. Y eso nos lo están exigiendo a la hora de conceder un proyecto, porque luego en los informes de seguimiento y en las entrevistas de seguimiento que tenemos que hacer delante de los responsables del Ministerio, tenemos que dar cuenta, ¿no? Eso ya estamos, digamos, dando publicidad a los resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto yo lo he hablado con Avelina muchas veces a la hora de poner las tesis, ¿no? Formato electrónico para ponerlas en el sistema abierto, en la universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los investigadores, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros en nuestro campus, es que se
les entran las dudas. ¿Por qué? Pues porque si están pendientes de publicar un trabajo en una revista, plantean, bueno, si yo la pongo en acceso abierto en la universidad, claro, alguien pues me puede copiar los datos o puede una parte de mi sistema que yo he creado, pues copiarlo o algo así. Entonces, yo creo que todavía existe esa reticencia por esas inseguridades que da, ¿no? Pero sí, efectivamente. Pero claro, pero tú vas a sacar publicaciones de la tesis, normalmente. Esto es una situación muy comprometida. Exacto. Eso tiene otra solución. Eso tiene una solución totalmente distinta, que es adoptar el modelo escandinavo, sí, que es que no se puede leer una tesis hasta que sí, se claro, exacto. Pero como todavía nosotros aquí no lo tenemos, en parte, nosotros afortunadamente... amigo, pero eso, claro, eso es un esfuerzo muy grande. Claro, efectivamente. Nosotros afortunadamente lo hacemos en mi grupo, ¿eh? No es por nada, pero bueno, tengo que decirlo, ¿no? Y buscar la calidad. Claro, efectivamente, nosotros sí sacamos los trabajos a medida que se hace la tesis, ¿no? Entonces, pero yo hablo en general, ¿no? Hablo en general. Pero está claro que nosotros ahora también estamos poniendo, como Avelina sabe, las tesis en formato electrónico porque ya hemos sacado los trabajos, ¿no? Pero quizás hay lagunas ahí de inseguridades que los científicos, pues bueno, los argumentan para no ponerla directamente, ¿no? Una vez leída la tesis. Quien habla de tesis, pues tesina de máster, etcétera, ¿no? Pero, de todas formas, yo creo que se va en esa línea, ¿no? Ya cada vez hay más repositorios de tesis. Yo suelo decir que estoy encantado de que esta mesa esté compuesta exclusivamente por aquellos que producen la investigación. Yo no me dedico yo soy bibliotecario, no me dedico a eso sino a recopilarla, ¿no? Pero quiero decir, a veces los datos fríos te hacen olvidar el planteamiento de quien lo produce como periodista, que recoge la noticia, pero no es el que crea la noticia, los que están fuera del mundo. Entonces, en este caso, estoy encantado de escuchar los puntos de vista al respecto de uno con lo que yo trabajo todos los días, o casi todos los días. Pero la cuestión que quería plantearles brevemente es, si ustedes ven la manera de afrontar con herramientas o acciones relacionadas de algún modo con el acceso abierto, afrontar esa ola que cada vez está más cerca de nosotros y que, por lo que uno escucha, cada día que pasa, en vez de mermar, está cada vez más grande y más amenazante, que es la crisis global económica que todos padecemos. Aquí se ha citado, efectivamente es cierto, se dedica muchísimo dinero a controlar esa revista y ya vienen con el asadón a cortarlo todo y cada día que pasa más y aquí ahora le toca a este al lado y ahora nos toca a nosotros y después le tocará a otro. Si ustedes ven algún vínculo entre el movimiento Open Access como posibilidad, no lo sé, es una pregunta ahí, para afrontar esa crisis que cada vez viene cortando más recursos, entre ellos de investigación, de educación. Con Fernando, que además quería apuntar algo. Sí, quería apuntar algo. Y retomamos la... Sí. Y la última ya porque... Es simplemente un pequeño, algo que quería comentar que está más o menos relacionado con lo que hemos estado discutiendo. ¿Qué pasa con aquellos investigadores o aquellos grupos de investigación que cuelgan sus artículos desde sus páginas personales o de sus páginas de grupos de investigación que están alojadas en un servidor de la universidad? Hay un proceso legal. A mí nadie nunca me ha sabido decir si es legal, no es legal, se puede hacer, no se puede hacer. Yo te voy a contestar. Es muy laxa, el derecho de autor en España es muy laxo, a pesar de que hemos visto lo de la CAE y tal, ¿no? La copia y la colocación de artículos de estas características, yo hasta ahora no he visto esa persecución del Sevier o de grandes grupos editoriales con la lupa a ver dónde se coloca el artículo científico y tal, que probablemente si se dan cuenta de ello es una cuestión cultural. El anglosajón, el norteamericano, el inglés, el británico, los escandinavos son incapaces de colocar algo que saben que su derecho ya no lo tienen, que lo tiene otro, y no lo colocan en abierto, porque saben que es un problema generado que actuará probablemente la justicia con mayor dureza, ¿no?, en esos países y te pedirán millones de dólares, ¿no?, por indemnización, que probablemente lo que pueda ocurrir en España, que sabemos que somos los piratas número uno, ¿no?, en las copias, ¿no?, a través de internet, ¿no?
Entonces, yo creo que hay una cuestión laxa, no sabemos ahí muy bien si... Se hace la vista gorda. Se hace la vista gorda, en realidad no es legal, eso está claro, ¿no? O sea, colocar, para ver si una revista podemos colocar cuáles son los derechos para nosotros colocar un artículo, y eso que ha cambiado con las políticas de Open Access, de las políticas propias de las editoriales, debemos de informarnos primero en bases de datos como Sherpa Romeo para saber exactamente cuál es la política de copyright de esa revista, si nos permite poner el preprint, si nos permite poner el postprint o si nos permite poner la versión última, cuáles son las condiciones, como por ejemplo en revistas tan estrictas como The Lancet para la cuestión biomédica, que ahí no dejan ni poner nada, ¿no? Hay otras que son mucho más abiertas, ¿no? Sí, más abiertas, ¿no? Sí, permiten el preprint, que el preprint normalmente el investigador lo borra de su archivo porque es el manuscrito que envía y el que le interesa es el corregido por los revisores. No hay ninguna normativa al respecto para web, por ejemplo, que están alojadas en servidores de la universidad. Y digo, usted no puede hacer eso. No te dice, o sea, nosotros fomentamos y decimos eso no es legal, ¿no? Y para tú colocar un artículo en Acceda tienes que firmar un compromiso en el que... Sí, es así, pero en la web, por ejemplo, de mi grupo de investigación yo no podría colgar. Lo mismo que si yo desde mi casa abro una web y cuelgo un artículo que tiene copyright, estoy haciendo una acción ilegal, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. Avilina, si está relacionado con este asunto, porque también tenemos que retomar la pregunta de Víctor. Es cogiendo lo último que dijo Julio, está perfectamente reglado, no hay tal laxitud. Las revistas dicen expresamente qué te permiten y qué no te permiten. Unas te dicen eso, preprint, postprint, PDF, dentro de un año, de 4. Esta mañana estábamos viendo con alguien de veterinaria 4 años más tarde. Pues muy bien, haga usted eso, vuélvelo 4 años más tarde y estará cumpliendo con la normativa de la revista. Y ya está. Me refería a la policía, la persecución policial. El control, no de inspección. Está perfectamente. Un comentario simplemente. Si la normativa de la revista, no olvidemos que es un contrato que tú firmas. Cuando firmas el copyright, es decir, tú has aceptado esa norma. Es decir, a ti te publican y tú a cambio aceptas esas normas. Es decir, tú eres muy libre de no aceptarlas, pero cuando las aceptas, debes de cumplirlas. Termina. Hay otra cosa que son, por ejemplo, lo que hacen los americanos. Todo el consorcio de Boston dijo, nosotros somos los autores y por tanto les echamos un pulso a los editores. Nosotros queremos reservarnos ese derecho de copia, ¿no? Y entonces le han echado el pulso y desde el año 2005 ellos colocan en las páginas del Instituto de Investigaciones Marinas o en el MIT y tal, ellos colocan su documento y el editor no tiene nada que hacer. Sí, eso es otra cosa, convenios que se podrían hacer en España con los editores, siempre que nuestros autores sean autores, grandes autores. Evidentemente el tema da para mucho, pero yo como lo he prometido, además me han puesto ya un tiempo límite, vamos a retomar ya para finalizar y me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes con la pregunta que lanzaba Víctor y en relación a la crisis actual. Repítela, Víctor. Resumiendo, porque nos hemos olvidado. En el que el movimiento Open Access sirva para frenar, combatir, menguar el impacto de la crisis económica en el previsto, porque yo creo que va a pasar, merma de ingresos o de inversiones, por ejemplo, en la compra de revistas electrónicas y en los recursos que hacen falta para apoyar la investigación que cada uno de ustedes realiza. ¿Quién empieza? Bueno, yo me animo un poquito. Yo de verdad que no me atrevo porque a dar una respuesta, digamos, como muy clara, en el sentido que no tenemos muchos datos todavía, ¿no? Porque como estamos usando poco, ¿no? Es difícil. Es verdad que tenemos que pagar, en mi caso, en dos casos nada más, por invitación de la revista, y claro, sin saber luego lo que nos costaba, es verdad, lo tengo que decir. Luego vimos la factura y entonces, claro, es difícil porque hay muchas revistas, ¿no? En el índice, el catálogo de revistas hay muchísimas, ¿no? Pero claro, por lo menos en nuestro campo la usamos todavía poco, ¿no? Entonces es difícil hacer una evaluación de que si se va a recortar el gasto que tenemos nosotros
publicaciones, ¿no?, a través de Open Access. Entonces, desde mi punto de vista, todavía no tenemos datos suficientes, porque un sistema todavía no está totalmente establecido, ¿no? Hay todavía un periodo, ¿no?, de adaptación. Entonces, yo no me atrevería todavía a dar en ese sentido. Lo que ocurre es que, claro, es bastante difícil, ¿no?, porque llevamos poco tiempo. Si hay crisis, hay menos dinero. Si hay menos dinero, vamos a recortar las revistas más caras, suelen ser, muchas de ellas coincide que son las mejores, pero bueno, vamos a quitar las revistas más caras, las vamos a poner a 6 meses o a 12 meses. Entonces, el problema que hay es que la investigación más puntera la haces usando... ser revisor de revistas es muy bueno. Mucha gente me dice, es una pérdida de tiempo. No, es muy bueno. Tienes acceso a los artículos antes de que salgan online. A veces son 6 meses, 8 meses antes, porque ves el artículo escrito y además lo ves virgen, con las ideas de los autores originales, antes de que hayan metido su opinión en los récords. Entonces, esa es una información muy valiosa. El siguiente momento es cuando está publicado online, pero aún no está disponible, ¿no? Y si tú tienes acceso ahí, pues tienes acceso a información de última hora, de último momento, que te permite reaccionar y moverte, intentar estar en el cutting edge, o sea, en el extremo, en la punta de lanza de la ciencia, ¿no? Entonces, si se quita eso, ¿qué ocurre? Que tú vas a estar trabajando con 1 año, 2 años, 3 años de retraso. Si eres muy bueno, da igual, pero como la mayoría no somos tan buenos, que nos quiten el acceso a lo más reciente es un problema, te baja la competitividad, ¿no? Entonces, la crisis no es mala en sí misma, va a reformar muchas cosas, se van a optimizar los recursos, va a limpiar el sistema de muchos problemas que tiene. En la universidad puede tener un efecto muy bueno, muy sano. Se va a hacer lo mismo con menos recursos, se va a aumentar la eficiencia. O sea, la crisis necesariamente no tiene por qué ser mala. Y tampoco tiene por qué ser mala para la universidad. Tenemos que adaptarnos a ella y ha habido cosas peores en la humanidad. Yo creo que saldremos. Lo que sí estoy convencido de que hay que preservar la capacidad de innovación y la investigación y hay que ayudarla. Entonces la universidad tiene que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir atraer mejores investigadores, ayudar a los que están trabajando y si Open Access es una buena idea, aumentarla. Fernando, Mario, ¿quieren comentar algo sobre este tema? Relacionado con esto Sí, también. evidentemente. Sí, Open Access, ¿no ha salido? No, ¿Eso lo es? yo creo que hay una vinculación directa de una con otra. Lo que está claro es que en los últimos años, digamos los últimos 10 años, y si lo podemos pensar en España y concretizando en la Universidad de Las Palmas, la gente se ha mentalizado de que es necesario publicar las cosas porque si no, no va a acceder a una plaza de prácticas en su vida. Entonces la gente se ha mentalizado de esto y esto hace que la gente publique muchísimo más. Y es que o publicar o morir. Es así. Lo que los americanos tenían colgada en la puerta del laboratorio hace 30 años, nosotros los estamos empezando a tener ahora. Entonces está haciendo la gente se mentalice mucho más de que o publica o no va a conseguir una plaza. Entonces eso hace que, aunque haya recortes de dinero, pues la gente se va a tener que buscar la vida para continuar publicando, tanto en calidad como en cantidad. Mario, ¿qué te parece? Bueno, no sé, yo no sé cómo va a evolucionar esto de la crisis, como probablemente no sepamos la mayoría de nosotros. Todos nos imaginamos que iremos a peor, como están sonando las campanas por ahí, pero no sabemos hasta si llegaremos al fondo o si llegamos al fondo y seguiremos escalando. Hasta el nivel al que vamos a llegar no lo sabemos a priori. Ahora, sí hay una cosa clara y es que si esto empeora, evidentemente los fondos dedicados a las universidades, los fondos dedicados a investigación van a tomar todo. Lo creo firmemente. Es decir, tú miras las partidas presupuestarias y te los tocan. Y si te los tocan, evidentemente las publicaciones van a sufrir, las suscripciones a publicaciones van a sufrir, pero van a sufrir también la financiación directa para realizar la actividad investigadora, la financiación directa para becarios,
etcétera, etcétera. Y la verdad que poniendo todo eso encima de la mesa creo que es peor. Es decir, todo eso evidentemente lo que nos coloca es un escenario muy diferente del que tenemos actualmente, en el que habrá que poner, como dices, mucha imaginación y habrá que poner muchísimo más esfuerzo del que hemos puesto hasta ahora. Pero evidentemente el mundo será otro ante esas circunstancias, ¿no? Evidentemente lo que tú comentas, digamos la publicación, el acceso abierto, ¿no? Como es una vía para intentar suplir en algo esa actividad, y la presión que eso está ejerciendo sobre las editoras generales para que se liberen las publicaciones también ayuda un poco en esa línea. Bueno, algo que decir, está claro, está todo hecho. Bueno, pues finalizamos el debate. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con todos, sobre todo nuestros internautas, que seguro que habrá mucho para ellos estudiándonos y mirando por la pantalla que decimos. Y bueno, queda muchísimo camino por recorrer, eso está clarísimo. Y como decía Calvet, yo me quedo con eso: calidad, imaginación, innovación, porque si no vamos a tener que escapar para encontrar petróleo de nuevo. Muchas gracias y buenas tardes.